Esto ocurrió en la víspera de Año Nuevo en 2017. Soy de Ohio, en las afueras de Cleveland, y estaba volviendo a casa después de terminar un semestre en la Universidad de Rochester. Tuve que quedarme en la universidad una semana después de que el semestre terminó por razones personales, así que lamentablemente pasé la Navidad relativamente solo. El vuelo en sí estuvo bien, pero ya estaba de mal humor antes de abordar el avión. Soy un gran fanático de los Browns, y mientras estaba en el aeropuerto, los Browns perdieron su último partido de la temporada regular, terminando con un récord de 0-16, completamente sin victorias. Como fanático de toda la vida, fue una miseria especial. Creo que fuimos el primer equipo en no ganar ningún partido desde los años 80 o algo así. Para colmo, mi vuelo se retrasó, lo que arruinó los planes de mi familia para la noche. Originalmente, se suponía que todos íbamos a ir juntos en coche a la casa de mi primo para una fiesta de Año Nuevo y pasar la noche allí. Pero, debido al retraso, mis padres decidieron salir temprano, llevándose el auto principal. Me quedé conduciendo solo el auto de repuesto. Mi mamá trató de compensarlo, dejando a Vera, nuestra Golden Retriever, conmigo para hacerme compañía. No estaba emocionado de hacer el viaje solo, pero Vera siempre era buena compañía. Decidí sacar el máximo provecho. Cuando mi Uber me dejó en casa desde el aeropuerto, ya eran casi las 10. Ni siquiera me molesté en desempacar, simplemente metí todas mis cosas en el coche, tomé a Vera, cerré la casa con llave y me puse en camino. El viaje en sí no tuvo nada especial, solo kilómetros de carreteras rurales de Ohio, serpenteando entre campos vacíos y parches de bosque. No había mucha nieve en el suelo, solo una ligera capa, lo cual fue agradable porque odio conducir en la nieve. Sin embargo, estaba completamente oscuro. La única luz provenía de los faros y de vez en cuando de alguna casa de campo con su luz del porche débilmente encendida en la distancia. A mitad del viaje, Vera comenzó a quejarse. Al principio pensé que solo quería atención, pero luego se levantó y empezó a moverse inquieta en el asiento del copiloto. Entonces me di cuenta de que necesitaba ir al baño. Gruñí, sabiendo que no había mucho que hacer más que detenerme. El siguiente claro que encontré era pequeño. Apenas había espacio para el coche, pero tendría que bastar. Recuerdo pensar en lo oscura que estaba la noche. Si no fuera por los parches de nieve aquí y allá, probablemente no habría podido ver nada en el bosque. Metí las manos en los bolsillos y traté de no congelarme. Vera no parecía preocuparse por el frío ni la oscuridad, clásico de los Golden Retrievers. La dejé salir sin siquiera molestarme en ponerle la correa. Ella olfateó alrededor del borde de los árboles, tomándose su tiempo. No se alejó mucho, solo lo suficiente para hacer sus necesidades. Fue entonces cuando lo escuché. Un fuerte sonido de crujido resonó desde algún lugar en el bosque. No era solo una rama rompiéndose, era más pesado y deliberado, como si alguien o algo se estuviera moviendo entre los árboles. Literalmente salté del susto por lo fuerte que fue. Imagina a un hombre adulto corriendo por el bosque, así de fuerte sonaba. Escaneé la oscuridad, entrecerrando los ojos para distinguir algo, pero estaba demasiado oscuro para ver más allá de los primeros árboles. Antes de que pudiera reaccionar, Vera corrió directamente hacia el bosque. Fue como una pesadilla hecha realidad. Desapareció entre los árboles y la perdí de vista en cuestión de segundos. Grité su nombre una y otra vez, pero no volvió. Para ese punto mi corazón latía con fuerza y me costaba respirar. El frío no ayudaba. No podía dejarla ahí afuera, eso no era una opción. Sin pensarlo, corrí hacia el bosque a ciegas, gritando su nombre para que volviera. No quería pensar en lo que estaba persiguiendo, así que solo corrí, dejando que la adrenalina tomara el control. La única luz que tenía era la tenue linterna de mi teléfono y la fina capa de nieve en el suelo. Estaba tan oscuro que prácticamente me chocaba con los árboles. Seguí corriendo, rezando por encontrarla antes de que alcanzara lo que sea que estaba ahí. Corrí hasta que mis pulmones no dieron más por el frío, obligándome a detenerme. Después de casi caerme del cansancio, me apoyé contra un árbol y sentí que estaba a punto de derrumbarme. Honestamente, no sabía qué hacer. Finalmente la vi. Estaba agachada y temblando, caminando lentamente hacia mí con la cola metida entre las piernas. Nunca la había visto así. Me arrodillé y la abracé, sintiendo un inmenso alivio. Ella se presionó contra mí y pude sentir su cuerpo temblando. Algo la había aterrorizado.
Fue entonces cuando volví a la realidad y me di cuenta de la gravedad de la situación. Seguíamos en medio del bosque y todavía había algo ahí afuera. Me levanté de golpe y le dije a Vera que me siguiera. Esta vez obedeció y se quedó a mi lado como si su vida dependiera de ello. Mientras volvíamos al coche, escuché un sonido de crujidos detrás de nosotros. Sin pensarlo, empecé a correr. Vera corrió delante de mí y la seguí, rezando para no tropezar. El sonido no se detuvo, parecía que nos estaba siguiendo. Por algún milagro, Vera me guió directamente de regreso al coche. La subí prácticamente de un empujón y cerré la puerta de golpe. Mientras saltaba al asiento del conductor, miré hacia el bosque y mi estómago se hundió. Había 3 figuras paradas al borde del bosque mirándonos. Encendí el motor y salí de allí a toda velocidad. No me detuve ni bajé la velocidad. Seguía en estado de shock. No fue hasta que había conducido unos kilómetros que noté que Vera estaba sangrando. Lo que estoy a punto de contarte es algo en lo que todavía pienso a menudo, especialmente en esta época del año. Esto ocurrió en la víspera de Año Nuevo hace algunos años. Estaba manejando hacia la casa de mis padres para celebrar el Año Nuevo con ellos. Ellos viven a unas horas de distancia en el norte de Pensilvania, así que salí por la tarde, pensando que llegaría con tiempo de sobra. El trayecto se suponía que sería sencillo. Soy del tipo de personas que realmente disfrutan los viajes largos en coche, así que una conducción tranquila me daría tiempo para reflexionar. Pero el clima tenía otros planes. La nieve comenzó a caer aproximadamente 1 hora después de iniciar el viaje. Al principio era ligera, apenas copos que cubrían el parabrisas. Nada de qué preocuparse, pensé. Incluso me pareció bonita. Pero creo que me eché la sal a mí mismo. Cuanto más avanzaba, más fuerte caía la nieve. No paraba de caer hasta que, literalmente, estaba en medio de una auténtica tormenta de nieve. La carretera se volvió resbaladiza y la visibilidad cayó a casi nada. Mi coche, un pequeño sedán, no es precisamente bueno para conducir en la nieve. Así que cuando los neumáticos empezaron a patinar en las colinas más pequeñas, supe que tenía que detenerme. No tenía sentido arriesgar mi vida. Encontré un lugar en el arcén, lo suficientemente lejos de la carretera para evitar los autos que pasaban, aunque no había muchos. Le mandé un mensaje de texto a mis padres para contarles mi situación, y parecían muy preocupados. Intenté tranquilizarlos diciendo que estaría bien, pero para ser honesto, yo mismo no estaba muy seguro de eso. Decidí esperar a que la tormenta amainara, con la esperanza de que mejorara. Pero la nieve no cesaba. De hecho, parecía empeorar. Seguía acumulándose alrededor del coche y en la carretera frente a mí. Después de 1 hora, quedó claro que no iría a ninguna parte esa noche. Mi papá se ofreció a intentar venir a buscarme, pero le dije que eso sería un suicidio. Le aseguré que si la tormenta no cedía, llamaría a la policía. A regañadientes aceptó eso como una solución razonable. No quería llamar a la policía y tampoco tenía a AAA, así que esa no era una opción. Me repetía a mí mismo que la tormenta tenía que calmarse en algún momento. Decidí que, si no lo hacía para cuando me sintiera cansado, llamaría a emergencias. La idea de pasar la noche en el coche me inquietaba. No quería quedarme sin gasolina tratando de mantenerme caliente y me preocupaba agotar la batería si dejaba las luces o la calefacción encendidas demasiado tiempo. Encendía y apagaba el motor de vez en cuando para conservar lo que podía. Afuera el viento aullaba y comenzaba a sentir el peso de la soledad. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y vi unas luces cortando la tormenta detrás de mí. Literalmente quise saltar de alegría. Un quitanieves se detuvo a mi lado. Estaba salvado. Bajé la ventanilla mientras el conductor hacía lo mismo. Era un hombre mayor, quizá de unos 50 años. Parecía amable. Llevaba una chaqueta gruesa y un gorro negro de lana que le cubría las orejas. Recuerdo que su rostro era muy arrugado, como si hubiera pasado décadas en condiciones duras. Esperaba que dijera algo, pero simplemente me miró durante lo que me pareció un tiempo inusualmente largo. Finalmente habló, preguntándome si estaba bien. Tenía una voz áspera, claramente de fumador, y para ser honesto, era algo intimidante. Le expliqué que mi coche no podía manejar esas condiciones, tratando de sonar amistoso pero también firme. Asintió, diciendo que no llegaría lejos en una tormenta como esa, especialmente con mi coche. Hizo una pausa, como si estuviera considerando qué decir. Miré cómo sus ojos escaneaban el asiento trasero, como si buscara algo. Justo cuando iba a responder,
Me ofreció llevarme. Dudé. No lo conocía, y sí, parecía un poco extraño, pero me dio la impresión de ser genuino. Además, quedarme en el coche toda la noche era una idea tonta. Le pregunté si podía llevarme a donde iba, y dijo que no habría problema. Luego le pregunté qué debería hacer con mi coche, y se encogió de hombros diciendo, «Déjalo». Después de pensarlo un momento, acepté. Tomé mi bolsa y subí a la cabina del quitanieves. Al principio el calor fue reconfortante. Sentí como la tensión en mis hombros comenzaba a aliviarse mientras me acomodaba en el asiento. Me preguntó a dónde iba y le hablé de la casa de mis padres, dándole las indicaciones. Asintió nuevamente, pero no dijo mucho después de eso. El silencio no era incómodo, pero a medida que pasaban los minutos, comencé a sentirme cada vez más inquieto. Eso fue cuando noté algo extraño. No estaba conduciendo en dirección a la casa de mis padres. Lo supe porque el GPS señalaba literalmente la dirección opuesta. Era una carretera local y solo había dos formas de ir. Traté de sonar tranquilo y le pregunté si íbamos en la dirección correcta con el tono más normal que pude. No creo que lo logré, porque sentí que su actitud cambió ligeramente con mi pregunta. Sin mirarme, respondió que tomaríamos un pequeño desvío, que las carreteras secundarias eran mejores que la autopista en esas condiciones. No conocía bien la zona como para discutir, pero algo en la forma en que lo dijo hizo que mi estómago se revolviera. Seguimos conduciendo un poco más, y de hecho salió de la autopista para tomar una carretera secundaria. Al menos el GPS decía que nos dirigíamos en la dirección correcta, así que pensé que solo estaba siendo paranoico. Sin embargo, mi instinto seguía diciéndome que algo no estaba bien, así que comencé a observar más detenidamente el interior de la cabina. Había señales de alerta por todas partes. Botellas vacías de licor rodaban por el piso cerca de sus pies. Había mapas rasgados metidos en los bolsillos de las puertas y entreví un cuchillo encajado entre los asientos. Sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza, tan rápido que estaba seguro de que él también podía escucharlo. En ese momento estaba casi seguro de que no íbamos por el camino correcto. El GPS seguía recalculando porque se saltaba giro tras giro sin siquiera mirar el dispositivo. Mientras continuábamos conduciendo, vi una casa en la distancia, la única que había visto en kilómetros. Tenía que actuar. Sentí que era mi única oportunidad. Esperé hasta que nos acercamos más. Respiré profundamente, agarré el mango de la puerta y la abrí de golpe con todas mis fuerzas. El aire frío me golpeó como un bofetón, pero no me detuve. Me lancé al suelo sintiendo un dolor agudo en la pierna al caer, pero no me importó. Me puse de pie lo más rápido que pude y empecé a correr hacia la casa. El hombre gritó algo, y cuando miré hacia atrás, lo vi revolviendo en la guantera. Probablemente buscaba un arma, por lo que yo sabía. No volví a mirar. Corrí a través de la nieve tratando de no resbalar hasta que llegué a la puerta de la casa. Golpeé con todas mis fuerzas gritando por ayuda. Un hombre y una mujer abrieron la puerta y básicamente me arrastraron adentro. Me desplomé en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Les conté lo que acababa de pasar y no hicieron preguntas. Simplemente llamaron a la policía. Para cuando los oficiales llegaron, el quitanieves ya se había ido. Dijeron que estarían atentos y buscarían en la zona, pero con la tormenta que había, encontrarlo sería muy difícil. Los policías me ofrecieron llevarme a casa de mis padres y también ayudaron a organizar que alguien remolcara mi coche. Estaba más que agradecido. Cuando mi papá se enteró, estaba furioso, tanto conmigo como con el conductor. Desde entonces, nunca he vuelto a conducir en medio de una tormenta de nieve. A menudo pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera saltado del coche cuando lo hice. Nunca he sido de los que disfrutan las fiestas. Incluso en la universidad me cansé rápidamente de la cultura de salir constantemente y descubrí que siempre me divertía más haciendo algo significativo con un par de amigos cercanos. Soy de una zona rural en el noroeste de Ontario y esto ocurrió hace un par de años. Desde que era niño, mi padre y sus amigos tenían la tradición de ir a pescar en hielo en la víspera de Año Nuevo, mientras los demás celebraban de otras maneras. Mi madre no estaba mucho en la escena y no teníamos mucha familia extendida, así que crecí pasando las vísperas de Año Nuevo en un lago congelado en el frío glacial con mi padre, su hermano, mi hermano y los amigos de mi padre. Mi padre ya no está
y mi hermano se mudó a Chicago hace algunos años. Pero sigo intentando ir a pescar en hielo tanto como puedo, especialmente como una forma de celebrar el Año Nuevo. No estoy muy seguro de por qué. Simplemente siento que tengo una especie de obligación de mantener viva la tradición. Mis dos mejores amigos, Nate y Trevor, son tipos bastante rudos también. Ya sabes, esos hombres robustos con aspecto de leñadores que parecen estar más conectados con la naturaleza que con la sociedad. Honestamente, así me describiría a mí mismo también. En fin, los tres intentábamos mantener viva la tradición lo mejor que podíamos, lo cual era genial porque pasar la víspera de Año Nuevo solo habría sido deprimente. Ese día, Nate era quien conducía. Su camioneta era perfecta para el trabajo. Ruedas grandes, tracción en las 4 ruedas y suficiente espacio en la parte trasera para todo nuestro equipo. Empacamos todo lo necesario: cañas, líneas automáticas, cebo, un trineo para transportar las cosas y un pequeño refugio portátil para protegernos del peor frío. El pronóstico decía que sería una noche despejada, pero en Ontario nunca puedes confiar completamente en los informes meteorológicos. Estábamos preparados para cualquier cosa, o al menos eso creíamos. El lago al que nos dirigíamos no era un lugar muy conocido, y eso era lo que más nos gustaba. Estaba escondido, rodeado de árboles densos, con una superficie que permanecía congelada incluso en las partes más suaves del invierno. No era un lugar al que llegaras por casualidad, tenías que saber exactamente dónde buscar. Mientras Nate navegaba por los caminos nevados, la emoción empezó a crecer. Hay algo especial en la quietud y tranquilidad de la pesca en hielo. Solo tú, tus amigos y la promesa de una buena pesca. Definitivamente supera el estar bebiendo cerveza tras cerveza en algún bar cualquiera. Cuando llegamos al inicio del sendero y aparcamos, noté a alguien de pie cerca. Estaba a unos metros, envuelto en ropa de invierno gruesa, pero había algo en él que no me daba buena espina. No se movía, solo estaba ahí parado, mirando fijamente nuestra camioneta. Al principio pensé que tal vez era otro pescador evaluándonos, pero luego lo vi mirar su teléfono, luego a nosotros y de nuevo a su teléfono. Por alguna razón no me pareció casual. Le murmuré a mis amigos que ese tipo me daba mala espina. Ambos lo miraron. Trevor se encogió de hombros y Nate asintió, pero no dijo nada. Estábamos a punto de empezar a descargar el equipo cuando de repente el hombre corrió hacia nosotros, agitando los brazos frenéticamente. Bajé la ventana para escuchar lo que decía. Comenzó a gritar que necesitábamos ayudarlo de inmediato, que su amigo acababa de caer al hielo. Señaló su teléfono, diciendo que el otro tipo con el que estaba acababa de avisarle. Sonaba desesperado y su urgencia era claramente genuina. Sin pensarlo 2 veces, Trevor abrió la puerta y los tres salimos, siguiendo al hombre mientras se adentraba corriendo por el sendero hacia el lago. Ni siquiera nos detuvimos a agarrar los abrigos. La urgencia en su voz era suficiente para anular cualquier duda. El hombre prácticamente corría y tuvimos que trotar para mantener el ritmo. A medida que nos acercábamos al lago, empecé a notar algo que no cuadraba. No nos estaba llevando a los lugares habituales de pesca. En cambio, íbamos hacia una parte más remota de la costa, lejos de donde el hielo era más grueso. Estuve a punto de detenerme, pero ya era demasiado tarde. De repente aparecieron 2 hombres más a la vista, de pie cerca del borde del lago. No estaban vestidos para pescar ni se movían. Simplemente estaban ahí, esperando. Bajé la vista a sus manos y vi que ambos estaban armados. Sentí como la sangre se me helaba. Uno de ellos nos gritó que nos detuviéramos justo ahí mientras se acercaba. Levantó su arma y la apuntó directamente hacia mí. Honestamente, no puedo describir el sentimiento de que alguien te apunte con un arma. Espero que nadie tenga que pasar por lo que sentí ese día. Mi corazón se hundió cuando el hombre que habíamos estado siguiendo se giró hacia nosotros, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Habíamos caído en una trampa. El segundo hombre exigió las llaves de la camioneta de Nate, junto con todo lo que llevábamos encima. No teníamos muchas opciones. Estos tipos no parecían estar bromeando. Nate metió la mano en su bolsillo y lanzó las llaves al hombre, mientras los tres vaciábamos nuestros bolsillos. Traté de ocultar mi teléfono, pero uno de los hombres me dijo, «Los teléfonos también». Nate dijo que el suyo estaba en la camioneta, lo cual provocó que ellos se rieran. Nunca me he sentido tan furioso en mi vida. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos?
Apreté los puños deseando que esos tipos no estuvieran armados. Los habría enfrentado a todos. En cuestión de momentos se llevaron todo y nos hicieron caminar de regreso por el sendero a punta de pistola. Luego uno de ellos arrancó en la camioneta de Nate mientras los otros dos se adentraban en el bosque, presumiblemente hacia su propio vehículo. Consideré seguirlos, pero decidí que no serviría de mucho. Nos quedamos ahí por un momento, temblando de frío, hasta que Nate sacó su teléfono. Ya sabía que había mentido sobre dejarlo en la camioneta. Honestamente, no sé qué habríamos hecho si no hubiera pensado rápido. De alguna manera aún teníamos señal. Llamó a la policía y explicó todo lo mejor que pudo. El operador nos dijo que nos quedáramos donde estábamos, y nos abrazamos para mantener el calor mientras esperábamos que llegara la ayuda. Todavía estaba increíblemente furioso. Nate era el peor de los tres. No paraba de patear árboles cercanos y de maldecir a todo pulmón. Trevor y yo intentamos calmarlo, pero no pudimos hacer mucho. Todo había pasado tan rápido que yo todavía estaba procesándolo. ¿Por qué diablos habría gente en medio de la nada en la víspera de Año Nuevo, de todas las fechas? No tenía ningún sentido. Omitiré los detalles aburridos. La policía tomó un informe oficial y amablemente nos llevó a casa de Trevor, que era la más cercana. Como podrías imaginar, la camioneta de Nate nunca apareció, y esas personas jamás fueron capturadas. Los tres seguimos sin poder creer lo que ocurrió. Trevor piensa que simplemente nos cruzamos con las personas equivocadas en el momento equivocado, que no planeaban asaltarnos, pero que fuimos objetivos perfectos por casualidad. Creo que es posible, pero aún se siente poco probable. ¿Quién organiza una emboscada a personas al azar de manera espontánea? Por otro lado, tampoco tendría sentido que estuvieran esperando en un lugar tan apartado. No tenían garantía de que alguien aparecería. Realmente no sé qué pensar de todo este incidente.